La pregunta es, ¿aún puede mejorar o ya no? Sí, porque le podemos dar nuevos desafíos. Claro, sí puede mejorar. Así tenga 10, todos los que estamos aquí, por muy buenos que seamos en alguna asignatura, materia o tema, todos tenemos la posibilidad de ser cada vez mejores. Entonces, lo mismo pasa con los alumnos. Quiere decir que yo tengo que hacer una retroalimentación. Ejemplo, Juan, tu exposición fue estupenda. Tu tono de voz fue el adecuado. Tu lenguaje corporal fue idóneo. Tus diapositivas fueron muy atractivas. Ahora yo te sugiero que vayas a este link a observar a esta persona para que puedas retomar algunos aspectos que consideres te pueden servir, ¿sí? Entonces ya podemos ir aumentando la complejidad de las situaciones o actividades que trabajamos con ellos, ya sea con alumnos que sean destacados o alumnos que les cueste mucho trabajo. Muy bien. Continuamos. Está al final. Ahora sí, con esta. ¿Cuáles son los tipos de evaluación que existen? Tenemos 4 posibles respuestas. Analícenla, tienen 10 segundos para analizarla. Analícenla y ahorita damos la participación. Muy bien. Ahora sí, abrimos micrófonos. ¿Cuál sería para ustedes la respuesta correcta? La D. La C. La C. La D. La D. La D de dedo. La D. La D. La D. Excelente, muy bien. Esta pregunta regularmente causa mucha controversia, no se preocupen. Y me gusta por eso que abra micrófono, porque nos damos cuenta de que efectivamente, pues de repente tenemos alguna idea de lo que es evaluación, pero nos confunden porque todas las palabras que aparecen en esta pregunta precisamente tienen que ver con la evaluación. Todas, ¿sí? Todas las que tenemos aquí. Bueno, sin embargo, no todas se refieren al tipo de evaluación. Vamos a conocer los tipos de evaluación y ahorita regresamos a la pregunta. Tenemos 3 tipos de evaluación: diagnóstica, sumativa y formativa. Bueno, el orden es diagnóstica, formativa y sumativa. Entonces, los tipos de evaluación son diagnóstica, formativa y sumativa. Cuando hablamos de autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación, son palabras relacionadas con la evaluación, pero vamos a ver más adelante en qué cajoncito de la evaluación es, ¿sí? En los tipos, no. Los tipos son diagnóstica, formativa y sumativa. Muy bien. Bueno, pues cada tipo de evaluación tiene una forma en la que se evalúa. ¿Qué se evalúa según el tipo de evaluación? Bueno, cuando hablamos de la evaluación diagnóstica, evaluamos los objetivos anteriores, es decir, cuáles fueron esos aprendizajes esperados que alcanzaron mis alumnos. ¿Por qué tengo que evaluarlos? Porque el saber cuáles fueron esos aprendizajes que se alcanzaron, me va a permitir identificar cuál es la disposición para los nuevos temas. Ejemplo, si voy a dar matemáticas en primero de secundaria y voy a trabajar, por ejemplo, recta numérica, pero resulta que el alumno tiene problemas para ubicar los cuadrantes y no alcanzó en la primaria, bueno, me voy con un tema más básico, suma de fracciones, ¿ok? Resulta que el alumno tiene problemas porque no alcanzó el aprendizaje esperado en primaria de lo que refiere a qué es una fracción. Entonces, como no lo alcanzó, pues yo no voy a saber cuál es, él no va a tener la disposición para un nuevo tema, que es la suma de fracciones, porque ni siquiera alcanzó lo básico, que es una fracción. Entonces, por eso en el diagnóstico es importante saber qué aprendió y cuál es la disposición que tiene para los nuevos temas. ¿Qué se evalúa según los tipos de evaluación de acuerdo a la parte formativa? Pues se va a evaluar el desarrollo continuo, es decir, el de todos los días, un desarrollo continuo del individuo en proceso. Es decir, la evaluación formativa es la evaluación que hacemos todos los días, en todo momento. Y este tipo de evaluación, pues es una evaluación cualitativa. ¿Por qué? Porque evalúa cualidad. Lo que les decía hace un momento, no podemos colocar en una evaluación formativa un número, porque en la evaluación formativa evalúa cualidades, identifica si haces esta valoración,
y esta retroalimentación, y no puedes decir, muy bien, tu exposición fue de 8, tu comportamiento fue de 7, porque eso no nos dice nada, a diferencia de si les dices tu comportamiento fue bueno, pero noto que aún eres distraído, noto que aún te cuesta trabajo compartir tus conocimientos con tus compañeros, te invito a que puedas trabajar así, ¿sí? Por eso es cualitativa, porque destacas, cualidades. Y por último tenemos la sumativa. Cuando hablamos de una evaluación sumativa, son los resultados finales del proceso de aprendizaje. Y es una evaluación cuantitativa. ¿Por qué? Porque aquí sí van los números. Aquí sí asignas una calificación y esta calificación la asignas con un número, pero ya en la sumativa, en la parte sumativa. Bien, entonces el enfoque de la evaluación es formativo porque tú evalúas actitudes, habilidades y conocimientos. Y esto te lleva a formar alumnos integrales. Bien, ¿quiénes realizan la evaluación? Aquí vamos a encontrar las palabras que venían en la respuesta que hicimos al inicio, ¿sí? Sin embargo, nos damos cuenta que no son tipos de evaluación. Estas son participantes de la evaluación. ¿Quién puede participar en una evaluación? Bueno, pues pueden participar docentes y alumnos. ¿Y quién evalúa? Cuando hablamos de una heteroevaluación, es cuando se lleva a cabo la evaluación del docente al alumno, ¿ok? Docente al alumno. Y aquí hablamos de una heteroevaluación. Pero la coevaluación es cuando se hace de alumno a alumno. Es decir, una persona que está a la par tuya, entonces haces una coevaluación. Yo sé que son palabras que los confunden mucho. Les voy a dar un tip, pero espero no se rían. ¿Cómo podemos recordarlo? Tal vez en el examen donde estamos nerviosos. Bueno, 1 por los prefijos, pero número 2 lo podemos asociar así. Co, el prefijo de la evaluación. Coe, co, bueno, podemos asimilarlo con nuestros codos. Nuestros codos son semejantes, están a la misma distancia y entonces eso lo puedo asociar de que es entre alumnos, entre iguales, ¿ok? Y la heteroevaluación, pues entonces es de un docente a un alumno. Y por último, la autoevaluación. La autoevaluación es del alumno al mismo alumno o del docente al mismo docente. Es decir, nosotros solitos nos evaluamos. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, maestros? No, evaluación es cuando te evalúas tú mismo. Perdón, no. Coevaluación es cuando el alumno evalúa a otro alumno. Hay una evaluación entre pares. Cuando se evalúa a uno mismo es autoevaluación. ¿Sí queda claro? Sí, gracias. Excelente, muy bien. Maestra, perdón, yo tengo una duda. Si la heteroevaluación también puede ser de que los alumnos nos evalúen a nosotros como docentes o solamente al revés. Solamente es de docentes a alumnos. Ok, muchas gracias. Es un placer. Bien, dice, luego de un taller, los participantes evalúan conjuntamente el contenido de los trabajos, las actitudes de los integrantes, las competencias alcanzadas, las estrategias y los recursos utilizados. Muy bien. La situación propuesta es un ejemplo de, primero identifico palabritas clave, hablo de participantes, los participantes se evalúan conjuntamente, entonces entre ellos, el contenido de los trabajos y entonces esto es un ejemplo de ¿qué? Podemos alzar la mano. Coevaluación. Muy bien, coevaluación. Coevaluación, porque es entre pares. Bien, evaluación criterial no existe, no es un término que exista. Evaluación sumativa sí existe, pero evaluación sumativa ¿es qué? ¿Es participante de la evaluación o es tipo de evaluación? Es un tipo. Es un tipo de la evaluación. Excelente, es un tipo de evaluación, entonces no entra aquí. Y heteroevaluación pues no puede ser porque te habla de que los participantes del taller se evalúan entre ellos, entre pares, entre iguales. Entonces, pues es la coevaluación. Muy bien, vamos a continuar. ¿Cuál es el propósito de la evaluación diagnóstica? Bueno, el propósito es determinar el nivel de conocimiento previo que tienen los alumnos. Sin embargo, no únicamente vas a determinar el nivel de conocimiento,
También es importante en el diagnóstico conocer la situación física de tu alumno, si tiene problemas de salud, problemas mentales, si tiene que tomar algún medicamento, así como también pues es importante conocer la parte emocional, la parte contextual, lo que vive, con quién vive y todos aquellas características de las que hemos hablado y que resultan importantes conocer de nuestros alumnos. Bien, pero vamos a observar un video para que ustedes puedan darse cuenta qué tan importante es la evaluación diagnóstica. Porque muchas veces pensamos que sí es importante, pero no le prestamos tanta atención. Hay veces que decimos como maestros cosas que creemos que son muy básicas, mañana quiero a tu papá aquí. Y ha habido pequeñitos que tienen los ojos llorosos y dicen, es que mi papá ya se murió o no conozco a mi papá. Entonces es cuando nos damos cuenta que realmente necesitamos determinar cuáles son las situaciones de nuestros alumnos y las experiencias que tienen. Bien. Vamos con el propósito de la evaluación formativa. Aquí se trata de observar y analizar el proceso de aprendizaje. Y cuando hablamos de un proceso de aprendizaje, pues hablamos del aprendizaje que se lleva a cabo todos los días, en cualquier momento, en cualquier horario. ¿Por qué? Porque te va a permitir identificar deficiencias, valorar conductas y corregir. Corrige en caso de ser necesario. Si dos alumnos están peleando, yo no me voy a esperar hasta el fin del bloque y ponerle 5 de calificación o 6 y decirle a la mamá que en la parte actitudinal, pues su hijo pues estuvo muy mal porque se peleó. No, en ese momento corrijo, en ese momento llamo a ambos para reflexionar sobre la situación y por supuesto, todo lo tengo que canalizar con los padres. Así sea la más mínima cosa. Si alguien le esconde un lápiz a otro compañero, lo tengo que avisar. Maestra, ¿pero por qué si no pasó a mayores? Cuando analicemos el documento de orientaciones para la detección, prevención y actuación de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas, nos vamos a dar cuenta que el esconder un lápiz, el poner el pie, el poner un apodo, el excluir a un alumno, habla de una de las situaciones que mencioné y no se las digo para que podamos responder las preguntas de examen en ese tema. Entonces, el propósito de la evaluación formativa realmente también es un propósito muy importante porque yo tengo que intervenir en caso de ser necesario. Propósito de la evaluación sumativa. Aquí ya es evaluar con números. Es decir, emite un juicio de valor sobre el individuo. ¿Cuándo? Pues cuando termine un curso, una secuencia, una unidad, lo que tú quieras, como lo quieras evaluar, pero hasta el final. ¿Y por qué te habla de un juicio de valor? Bueno, pues porque lo que para el maestro Rodrigo puede ser excelente, para la maestra Janet puede ser regular y para el maestro Juan Carlos puede ser de que requiere apoyo. Entonces, a lo mejor se coloca un regular y cuando ya lo vas a evaluar con números, yo el regular lo interpreto con 8, emito un juicio de valor y digo, regular equivale a 8. La maestra Lupita emite un juicio de valor y dice, el regular equivale a 7. Por eso te dice que en la evaluación sumativa se emiten juicios de valor. ¿Por qué? Porque cada uno lo va a emitir de acuerdo a su juicio sobre el individuo y el final de lo que se haya presentado. Bien. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Pueden alzar manitas si tenemos alguna duda. No, maestra. No, maestra. Maestra. Perfecto, muy bien, continuamos. Vamos a alzar manita para participar. Mientras yo leo esta pregunta y subrayo palabritas clave. Dice, acción comunicativa. ¿Para qué? Pues para favorecer que los estudiantes tengan claridad sobre las evaluaciones del aprendizaje para orientar su esfuerzo y participación en la clase. Entonces, palabras clave, es una acción de comunicación. ¿Para qué? Para tener claros la parte de la evaluación. Bien, fomentar la visión de que los errores deben evitarse para lograr el aprendizaje. Primero identifico palabras clave. Los errores deben evitarse. ¿Será una respuesta correcta? ¿Realmente esta será una buena acción comunicativa el decirle a los niños que los errores se deben de evitar? No. 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 Exactamente. No. Philippe Renaud, si bien lo recuerdan, nos dice en una de sus competencias, trabaja a partir del error, bien, y de obstáculos en el aprendizaje. Bien, retroalimentar al estudiante
centrándose en el progreso y mejora de sus aprendizajes. Voy a subrayar palabras clave: retroalimentar, progreso y mejora. ¿Puede ser una respuesta correcta? Sí. Sí, es así. Sí puede ser. Y digo puede ser porque tengo que analizar las otras dos. Aquí sí no puedo identificar de manera inmediata porque no tengo otras, como cuando tengo un conjunto de respuestas. Establecer desde el principio que los resultados de las valoraciones son definitivos. ¿Esto será una acción eficaz? No. Muy bien. Imagínate que un niño no lleve la tarea y la tarea haya sido realizar un experimento para identificar mezclas homogéneas y heterogéneas. Y el niño no lo llevó. Y entonces tiene un 6 no voy a decir calificación porque estoy hablando en la parte formativa. Colocas que requiere apoyo. Bueno, pero el niño te dice, por favor, deme oportunidad de hacer el experimento. El propósito de la evaluación es aprender. ¿Le puedes negar al niño entregar su experimento aunque sea más tarde? Si el propósito es aprender y valorar y retroalimentar, pues sí. No, ¿sí? Adelante, maestra Abby. No, perdón, maestra, le apreté sin querer. Ok, perfecto. Entonces, el propósito debe ser claro. Es retroalimentar, es que aprendan, que mejoren, que avancen, no sancionar. Entonces, si yo les digo no te lo recibo, lo estamos limitando a que el niño entonces ya no tenga esa posibilidad, ¿ok? Entonces, no, los resultados de las valoraciones, que sean definitivos, no es una acción comunicativa que me ayuda a fortalecer la claridad de la evaluación. Plantear después de una instrucción preguntas de confirmación como ¿está claro? ¿Comprendieron? ¿Esta será una respuesta correcta? No. No. No, maestra. Exactamente no. Además de que la palabra o la pregunta ¿entendiste? ¿Entendieron? Está mal dicha. Lo correcto es decir, ¿me expliqué? ¿Me di a entender? ¿Sí? Entonces, pues no es una respuesta correcta y nos damos cuenta que la respuesta correcta pues es precisamente el inciso B. Bien, observo que no hay mayor problema en esto. ¿Cómo se evalúa según el tipo de evaluación? Cuando hablamos de una evaluación diagnóstica, pues la evaluamos realizando test, actividades, con preguntas generadoras de ideas. Ojo, esto de preguntas generadoras de ideas es lo que anteriormente conocíamos como lluvia de ideas. Hoy se conoce como preguntas generadoras de ideas. Y también por medio de la interacción de los alumnos. Por medio de todas estas actividades, yo podré identificar qué aprendizajes alcanzaron mis alumnos y cuál es la disposición que se tiene para los nuevos aprendizajes. Y cuando hablo de aprendizaje, recuerden que hablo de lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. Después me voy a la parte formativa. ¿Cómo se evalúa lo formativo? Pues me dice que es al criterio del docente. ¿Por qué al criterio del docente? Pues porque va a depender de lo que nosotros busquemos en el alumno. Ojo, van a decir, maestra, ¿cómo que dependiendo de lo que nosotros queramos que el alumno aprenda? Pues sí. Recuerden que todos los alumnos son diferentes y cada uno va a tener necesidades distintas. Entonces, imaginen que tienen un alumno que es buenísimo en matemáticas y que ya te sabe resolver ecuaciones de primer, segundo y tercer grado. Y tú apenas estás viendo ecuaciones de primer grado porque estás en primer grado de secundaria. Y como él ya lo conoce, pero resulta que es un alumno que es muy egoísta, que no le gusta compartir, que es grosero, agrede a sus compañeros. Pues a lo mejor yo con él no busco, a ver, voy a encuadrar la palabra clave. Yo con él no voy a buscar aprender matemáticas porque ya la sabe, pero voy a buscar desarrollar en él actitudes y valores por todo lo que acabo de mencionar. Entonces pongo otro tipo de actividad y yo en él busco otra cosa. Bien. Y por último tenemos la sumativa. ¿Cómo se evalúa? Pues recopilando resultados. Resultados que hayamos obtenido a lo largo del tiempo para que podamos emitir un juicio de valor y podamos alcanzar los objetivos que deseamos. ¿Ok? Bien, continuamos. Me dicen nuevamente que se escucha cortado. ¿Es mi internet? Apóyenme, por favor. Sí, se escucha bien, maestra. Se escucha bien. Está bien. Muy bien, muy bien. Bueno. ¿Cuándo, dónde, quién y a quién se evalúa? Cuando hablamos de ¿cuándo se evalúa la diagnóstica, maestros? ¿Cuándo? Pueden abrir el micrófono.
Al inicio del... Inicio. ¿Cuándo evaluamos la formativa? Durante el desarrollo. Durante el desarrollo. ¿Y cuándo evaluamos la sumativa? Al final de cada ciclo. Muy bien. De hecho, este es de cuándo se evalúa. También cuando hablamos de los tipos de evaluación, a veces se conoce la diagnóstica como la evaluación de inicio, la formativa como la evaluación del proceso y la sumativa como la evaluación final, ¿sí? Pero lo correcto, pues, es, esto indica el cuándo, en qué tiempo se lleva a cabo. ¿Dónde llevo a cabo mi evaluación diagnóstica? ¿En dónde, maestros? ¿Dónde la llevo a cabo? Pues en un ambiente de aprendizaje. Y la formativa también, al igual que la sumativa. Y ustedes recordarán que en la sesión número 2 del aprendizaje es clave, hablábamos precisamente de lo que era un ambiente de aprendizaje, que es este espacio virtual o físico mediante el cual interactuamos y que tienen que ver muchas situaciones que se estén representando y presentando en ese espacio, ¿sí? Esa interacción con todos estos mecanismos, con todos estos dispositivos. Hablábamos de la iluminación, hablábamos de la ventilación, de que sea un lugar ordenado, que sea un lugar que huela rico, que esté acompañado a lo mejor de algunas imágenes, etcétera. Entonces, cualquier evaluación se puede hacer en un ambiente de aprendizaje. Mi pregunta es, ¿bajo el árbol puede ser un ambiente de aprendizaje? Sí, por supuesto. Sí, claro que sí. ¿La cancha de básquetbol o de fútbol puede ser un ambiente de aprendizaje? Sí. Claro. Sí. Es un espacio donde interactúas con diferentes factores. Entonces, sí puede ser un ambiente de aprendizaje. ¿Quién evalúa? ¿Quién evalúa? El docente a cargo. El docente. El docente. En los tres evalúa el docente. Hace un momento hablábamos de que puede participar el alumno. ¿Y cómo se le conoce cuando el alumno participa? ¿Cómo quedamos? Coevaluación. 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 Para quien aún tenga dudas, para quien aún no lo recuerde o digan, ay, ¿cuál era? Recuerden, codos. Pues coevaluación, están a la par. Entonces, puede participar el alumno, por supuesto, pero no vamos a poner en este caso lo que el alumno me diga tal cual, ¿sí? Porque el alumno no tiene el criterio para poder evaluar. Entonces, por eso a lo anterior, a la coevaluación, autoevaluación y heteroevaluación se le conoce como los participantes de la evaluación, pero quien lleva la batuta de evaluar es el docente a cargo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por último, nos dice a quién se evalúa. Y cuando hablamos de a quién se evalúa, pues evaluamos al individuo. Al alumno. Exactamente, al alumno que está participando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. ¿Por qué evaluamos? Esto también está bien interesante. Evaluamos al alumno porque de esta manera se verifica lo que están aprendiendo y cómo lo están aprendiendo. Y cuando yo identifico estos dos aspectos, pues me da la oportunidad de identificar cuáles son las oportunidades que tiene para seguir aprendiendo. ¿Por qué? Porque hablamos de una retroalimentación. Y cuando yo retroalimento, como hago una valoración positiva, constructiva, como ya lo mencionamos, sobre lo que aprendieron, sus aprendizajes, entonces voy a identificar qué necesita mejorar, qué necesita seguir aprendiendo. Entonces le estoy abriendo un puente del aprendizaje, porque le voy a decir, hiciste esto excelente, pero también necesitas mejorar en esto otro. Entonces, por eso evaluamos a los alumnos. ¿Y por qué evaluamos? ¿O por qué nos evaluamos nosotros como docentes? Porque nos va a permitir mejorar la práctica, nuestras orientaciones como docentes. Y además, esto nos permite verificar lo que nosotros estamos enseñando y cómo lo enseñamos. He escuchado muchas veces, y ustedes también, que decimos, es que la mayoría de mis alumnos reprobó matemáticas. Traen un rezago de casi 3 años. No saben sumar, multiplicar ni dividir. ¿Sí? No ponen atención.
¿Cuántas veces decimos? La mayoría de mis alumnos reprobó matemáticas porque lo que yo le estoy enseñando y la forma en la que yo lo estoy haciendo no es una forma idónea para ellos. Entonces, si un alumno no aprende muchas veces es porque la forma en la que enseñamos y cómo lo estamos enseñando no es la adecuada, porque a lo mejor no estoy tomando en cuenta su canal de percepción, su estilo de aprendizaje, su inteligencia múltiple, y entonces por ende no va a aprender como yo quise. Y además de que la evaluación a mí como maestro me permite tener evidencias para cualquier situación. Y los padres de familia, pues deben conocer las debilidades y fortalezas de los aprendizajes de sus hijos. No es únicamente darle una calificación o mandarle un recado, no, es llamarle y darle a conocer que su hijo ya avanzó, que ya aprendió a leer, que ya avanzó en la resolución de sumas y restas y qué necesita mejorar y en qué necesitamos que ellos nos apoyen. Bien, pregunta de examen. Esta pregunta ya la habíamos visto. ¿En dónde? En las 10 competencias de Philippe Pirinault, cuando hablamos de informar e implicar a los padres. Maestro Rodrigo, ¿me apoya a darle lectura, por favor? Claro que sí. Es una acción del maestro para coordinar con los maestros de familia la mejora del aprendizaje de todos los estudiantes. Muy bien. Palabritas clave, maestro Rodrigo. Acción, coordinar, padres de familia. Sí. Mejora del aprendizaje. Muy bien, excelente, mejora. Ahora sí, maestro Rodrigo, leemos el inciso A y nos comparte si cree que es la respuesta correcta o no y por qué. Generar procesos formativos que permiten a los padres de familia apoyar con la mejora de la disciplina de los estudiantes. Ya subrayé algunas palabritas clave. A partir de las palabritas clave, ¿consideran ustedes o usted, maestro, que esta sería una respuesta correcta? Yo creo que sí. Sí, bien. Voy a generar un proceso formativo para apoyar con la mejora de la disciplina, ¿ok? Bien. Continuamos con la participación gracias, maestro, de la maestra Iracema. Bienvenida, buenas noches, maestra. ¿Me apoya con el inciso B, por favor? Claro. Dice, informar periódicamente a los padres sobre el avance académico y el aprendizaje de sus hijos. Ya subrayé palabritas clave. Un informe periódico sobre el avance que tienen sus hijos y el aprendizaje. ¿Será una respuesta correcta, maestra? Yo creo que sí, sobre todo por la parte que dice periódicamente. Excelente, muy bien, gracias, maestra. Maestra Abby de Jesús, bienvenida, buenas noches. ¿Me apoya con el inciso C, maestra Abby, por favor? Sí, buenas noches. Participar con los padres de familia en eventos sociales o culturales para cultivar una buena relación con ellos. ¿Será esto lo correcto? ¿Los eventos sociales para cultivar una buena relación? No, yo creo que no, porque en la pregunta se basa en el aprendizaje de los estudiantes, no de las relaciones. No de una relación. Muy bien, excelente. Maestra Fabi Hernández, bienvenida. Buenas noches. ¿Me apoya con el inciso C, maestra Fabi, por favor? Sí, maestra, buenas noches. Inciso D, organizar reuniones con los padres de familia al final de cada ciclo escolar para comunicarle las calificaciones de sus hijos. ¿Esta será una respuesta correcta, maestra? No. No puedo hacer las reuniones hasta el final del ciclo escolar, ¿verdad? Muy bien, gracias. Maestra Mari del Rosario, bienvenida, buenas noches. Tenemos dos posibles respuestas, A y B. ¿Cuál considera que es la respuesta correcta, maestra? La B. Informar periódicamente a los padres sobre el avance académico y el aprendizaje de sus hijos. Exactamente. Quiere decir, y lo acabamos de hablar también, que es importante coordinarnos y tener una comunicación con los padres de familia. Darle a conocer cuál es el avance que tienen sus hijos, qué necesitan mejorar, ¿sí? ¿Cómo va él reflexionando sobre sus aprendizajes? Cuando hablo de los aprendizajes, hablo de lo actitudinal, de lo procedimental y lo conceptual. Y esto tiene que ver también con la competencia docente y lo estamos reafirmando ahorita con el tema de evaluación. Muy bien, excelente. Vamos a continuar. ¿Por qué es importante la diversificación? ¿Sí? Entonces, pues es algo complejo. Yo los invito a que cuando estén sus posibilidades realmente llevemos a cabo una evaluación diversificada. Muy bien, vamos a continuar. Le pido de favor a la coordinación me apoye tomando una captura de pantalla de este cuadrito, que por supuesto se los vamos a enviar, como siempre se envía el material, pero lo vamos a utilizar en estos momentos. Entonces yo le pido de favor a la coordinación me apoye con la captura de pantalla y lo envíe al chat. Bueno, al grupo de WhatsApp.
Bien, bueno, pues es importante, maestros, ahora sí, identificar. Ya vimos toda la parte básica de la evaluación, qué es su propósito, cuándo, quién, dónde se evalúa.